Durante la cita con Jody me di cuenta de que su teléfono sonaba bastante, y aunque constantemente lo miraba y deslizaba las notificaciones, nunca parecía responder. Muchas personas podrían considerar esto grosero, y si hubiera estado constantemente en su teléfono, probablemente habría tenido una opinión diferente, pero lo que más me llamó la atención fue que, cuando miraba su teléfono, su humor cambiaba. Su sonrisa se desvanecía lentamente, y luego volvía a sonreír al mirarme. En un momento de la noche, su teléfono sonó mostrando un número. Obviamente era una llamada. Parecía que le estaba afectando, ya que cada vez más se notaba su frustración al deslizar para rechazar la llamada. Le dije que, si necesitaba contestar, lo entendía completamente y que no me molestaba. Ella inmediatamente se disculpó, asegurándome que no estaba enojada. Solo parecía algo importante y le sugerí que lo atendiera si lo necesitaba. Me agradeció y se disculpó, diciendo que regresaría pronto. Observé cómo caminaba hacia la parte delantera del lugar y comenzaba a hablar por teléfono. Por su expresión y gestos con las manos, pude notar que no era una conversación agradable. Cuando regresó nuevamente se disculpó y, claramente molesta, me explicó que era su ex. Me dijo que se habían separado hacía más de un mes, pero que él no la dejaba en paz. Dada la situación en la que estábamos, y como no dijo mucho más sobre él, asumí que era un ex amargado y no quise preguntar más porque claramente no quería hablar sobre eso. Dejamos el tema a un lado y continuamos con nuestra cita. Después de terminar nuestras últimas bebidas, decidimos irnos por la noche. Yo estaba bastante encantado con ella, así que cuando miró su teléfono una vez más, y luego me preguntó si podía pasar un rato más en mi casa, definitivamente acepté. Ella quería dejar su coche en el lugar y que yo la llevara a casa. Caminamos hasta mi auto, nos subimos y continuamos nuestra conversación durante el trayecto. El estacionamiento de mi apartamento estaba bastante limitado, y como llegábamos tarde, tuve que hacer una maniobra de estacionamiento en paralelo. Había un coche detrás de mí, así que bajé la ventana para dejarlo pasar antes de empezar. A medida que pasaban, redujeron la velocidad casi hasta detenerse justo al lado de mí. Al principio estaba a punto de hacer un comentario sobre que estaban estorbando, cuando Jody exclamó, «Oh, Dios mío», y luego dijo que ese era el coche de su ex. Era demasiado oscuro para que yo viera a la persona dentro, y quizá las ventanas estaban polarizadas, pero tenían una franja de color claro en el lateral, así que supuse que por eso ella lo había reconocido. Definitivamente no estaba preparado para lidiar con un ex en una primera cita, pero estaba listo para llamar a la policía si era necesario. Después de que finalmente me dejaron pasar, estacioné y me bajé del auto. Estaba listo para enfrentarme a alguna mujer loca, pero lo que no esperaba era que un tipo corpulento, con aspecto de jugador de fútbol americano, bajara del coche. Lo único que pasaba por mi mente era, no empezaría una pelea con una chica, ¿verdad? Inmediatamente me gritó, exigiendo saber quién era yo y qué estaba haciendo Jody conmigo. Antes de que pudiera decir algo, Jody intervino y dijo que yo era un compañero de trabajo, que habíamos ido a cenar y que iba a mostrarle a mi cobaya, porque ella estaba pensando en tener una. Tenía una cobaya, así que supongo que no era una mentira. Me quedé ahí, dejando que Jody hablara, viendo a dónde llevaría todo esto. Sin embargo, cuando su tono se volvió más agresivo, puse mis llaves entre los dedos y desbloqueé mi teléfono. Jody ya estaba de mi lado del auto, y mientras él se acercaba más y más a ella, pude notar que estaba visiblemente asustada. No me gustaba hacia dónde se dirigía esto, así que me acerqué, diciéndole que necesitaba retroceder. Pero antes de que pudiera terminar, me dio un puñetazo en la mandíbula con suficiente fuerza para hacerme caer hacia atrás. Intentaba recuperar la compostura y tratar de entender qué acababa de pasar, cuando escuché a Jody gritar. Me levanté y vi que ella había corrido hacia el otro lado de mi coche y que ese tipo la había agarrado por el cabello, arrastrándola hacia su coche. Estaba aterrorizado. No soy una chica pequeña, pero no había forma de que pudiera detener a ese tipo. Rápidamente llamé al 911, pero pensé que necesitaba hacer algo en ese mismo momento por ella. No sabía qué podría pasarle si él se la llevaba, si estaba dispuesto a golpear a un completo desconocido, y a una chica además las cosas podrían empeorar. Corrí hacia ellos gritando para que alguien llamara por ayuda, gritando mi dirección y sujetando a Jody por el frente para evitar que le arrancaran el cabello.
Estaba intentando sostenerla para que no le arrancaran el pelo, pero él estaba forcejeando conmigo todo el tiempo. Gracias a Dios, alguien que estaba paseando a su perro vio todo esto y corrió hacia nosotros. Empezó a pelear con el ex, mientras el perro le mordía los tobillos hasta que finalmente se rindió. Entonces soltó a Jody y volvió su ira contra el buen samaritano. Sin embargo, no logró golpearlo antes de que llegara la policía, y lo detuvieron. Por supuesto, presenté cargos contra él. Una vez que estuvo fuera de la vista, todos hablamos con la policía y fue cuando supe que este tipo era tan abusivo con Jody a puertas cerradas como lo había sido esa noche en público. Ella finalmente había tenido el coraje de terminar con él, pero él no lo aceptó. Jody estaba muy apenada y avergonzada, pero no era su culpa, así que la invité a mi casa para que se calmara. Hablamos más esa noche, y al final se quedó para asegurarse de que tenía un lugar seguro en caso de que él saliera de la cárcel. Para resumir, Jody y yo nos hicimos muy cercanas. No funcionó entre nosotras como pareja, pero se ha convertido en una gran amiga. De hecho, ahora vivimos juntas. Al menos logré convencerla de que presentara una orden de restricción y lo bloqueara de todas las formas posibles, así que finalmente dejó de saber de él. Sigo bromeando con ella diciendo que definitivamente fue la primera cita más memorable que he tenido. Por supuesto, Daniel mencionó otros pasatiempos, pero esos dos se destacaron para mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eran cosas que a Charlie le encantaban y pensé, ¿le habrá dicho mi amiga estas cosas de antemano? ¿Es algún tipo de broma macabra? Pero luego me di cuenta de que mi amiga ni nadie más conocía esos detalles. No había forma de que Daniel pudiera haber sabido esas cosas con anticipación. Tal vez estaba exagerando al leer demasiado entre líneas. El resto de la cita fue bien, casi demasiado bien. Daniel fue encantador, atento, y tuvimos una gran conversación, pero no podía ignorar la extraña sensación dentro de mí. Físicamente, Daniel y Charlie eran diferentes, pero sus personalidades y peculiaridades eran inquietantemente similares, como si el destino me estuviera jugando una broma cruel. Después de la cita, Daniel me envió un mensaje pidiéndome una segunda. No sabía qué hacer. Parte de mí se sentía muy atraída hacia él debido a la increíble semejanza con Charlie, pero otra parte de mí estaba asustada por ello. Le pregunté a mi amiga si le había dicho algo a Daniel sobre Charlie, pero lo negó rotundamente. Insistió en que no había compartido ningún detalle personal y que simplemente pensaba que Daniel era un buen tipo por sí mismo. Estaba dividida. ¿Debería aceptar una segunda cita, sabiendo que Daniel me recordaba tanto a Charlie? ¿O debería protegerme de la posible turbulencia emocional que podría seguir? Mi mente es un torbellino de emociones contradictorias. Si tienes algún consejo, por favor no dudes en decírmelo. Te lo agradecería mucho. El mundo de las citas en línea es un lugar extraño y a menudo impredecible. Después de una reciente ruptura me encontré deambulando por el laberinto de aplicaciones de citas, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera devolverme la chispa en la vida. Mi nombre es Lindy. Tengo 26 años, y estaba lista para conocer a extraños con la esperanza de encontrar una conexión genuina nuevamente. No quería usar aplicaciones de citas a esta edad, pero con mi apretada agenda en el trabajo, además de ser introvertida, era muy difícil encontrar una conexión por mi cuenta. Así que terminé descargando esas apps. Después de pasar incontables horas desplazándome por diferentes perfiles y participando en conversaciones superficiales, finalmente hice match con un chico llamado Derek. Por su perfil, Derek parecía un chico agradable y ambicioso. Estaba siempre bien vestido en sus fotos, siempre sonriendo, y su biografía estaba llena de frases humildemente presumidas sobre su exitosa carrera y su amor por las aventuras al aire libre. Parecía tan genuino, y nuestra charla inicial fue agradable. Estaba atento a lo que decía, hacía preguntas interesantes, y parecía ansioso por conocerme. Después de unos días de charlas, cuando Derek me pidió salir, por supuesto acepté, y crucé los dedos para que todo saliera bien. Decidimos encontrarnos en un restaurante popular del centro, conocido por su ambiente acogedor y excelente comida, aunque un poco caro. No me importaba gastar un poco más para la ocasión. La noche de la cita me vestí con un atuendo simple pero elegante,
esperando causar una buena impresión en Derek. Llegué unos minutos antes para asentarme y reunir mis pensamientos. Cuando Derek entró, se veía tal como en sus fotos, alto, confiado y muy bien arreglado. Estaba realmente emocionada. Me saludó calurosamente y sentí un alivio inicial al saber que no era un perfil falso. Nos sentamos en una mesa agradable, y la noche comenzó sin problemas. Derek fue encantador y parecía genuinamente interesado en mí, y pensé que esto realmente podría funcionar. Incluso ya estaba planeando en mi cabeza dónde sería nuestra segunda cita. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando llegó el camarero para tomar nuestro pedido. La actitud de Derek cambió instantáneamente. Se volvió autoritario, insistiendo en pedir no solo para él sino también para mí, sin siquiera preguntarme qué quería. Eligió los platos que, según él, eran los mejores, y aunque aprecié su entusiasmo, me pareció muy controlador. Traté de ignorarlo pensando que podría ser una excentricidad o un intento mal encaminado de impresionarme, pero a medida que la noche avanzaba, el comportamiento de Derek se volvió cada vez más inquietante. Era increíblemente orgulloso y grosero con el camarero. Le chasqueaba los dedos por las cosas más pequeñas y hacía comentarios despectivos sobre el servicio. En un momento, incluso intentó avergonzar al camarero comparando sus situaciones financieras, jactándose de su propia riqueza e insinuando que el camarero era inferior por no tener tanto dinero como él. Pude ver la incomodidad en los ojos del camarero y sentí una punzada de simpatía por él. Ahora que lo pienso, realmente lamento no haber defendido al camarero, pero creo que estaba tan desconcertada, confundida y tal vez un poco asustada de Derek. Derek no se detuvo ahí. Se empeñó en decirle al camarero que yo era su novia, a pesar de que era nuestra primera cita. Le dijo que alguien como él podía fácilmente permitirse a alguien como yo, insinuando que yo era una especie de trofeo. La posesividad y arrogancia de este hombre hicieron que mi piel se erizara. Lo que comenzó como una cita prometedora, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Mi atracción inicial hacia Derek se desvaneció con cada minuto que pasaba y cada vez que abría la boca. Sus intentos de dominar la conversación, su falta de respeto hacia el camarero y su comportamiento desagradable me dejaron un mal sabor de boca. Me di cuenta de que no era el hombre encantador y considerado que había aparentado ser. En su lugar, era controlador, arrogante y despreciable, cualidades que encontré profundamente desagradables. Sabía que tenía que pasar el resto de la cita con gracia, pero también sabía que nunca volvería a salir con Derek. Traté de mantenerme educada y compuesta, asintiendo con la cabeza ante sus historias y fingiendo sonrisas, mientras contaba los minutos para poder irme. Cuando finalmente llegó la cuenta, ofrecí pagar mi parte, pero Derek hizo un gran espectáculo pagando todo, reforzando aún más su sentido de superioridad. Después de la cita le agradecí por la noche y me fui a casa. No quería que me llevara a casa porque no quería que alguien como él supiera dónde vivía. Cuando llegué a casa sentí una mezcla de alivio y decepción. Había esperado tener una buena velada y tal vez una conexión potencial, pero en su lugar me encontré con una faceta de Derek que era tanto alarmante como desagradable. Decidí no responder más a sus mensajes. Estaba claro que no éramos compatibles y quería evitar cualquier interacción futura con él. En los días siguientes, Derek intentó contactarme varias veces, enviando mensajes de texto y dejándome mensajes de voz. Los ignoré esperando que entendiera la indirecta. Pero luego, una noche, recibí un mensaje de texto de Derek lleno de odio. Me acusaba de haberlo engañado y me llamó con todo tipo de insultos hirientes. Me reprendía por ignorarlo y dejó claro que estaba furioso por mi falta de respuesta. El mensaje fue tan perturbador que me dejó conmocionada. Su fachada amable y encantadora se había desmoronado por completo, revelando un lado amargo y vengativo. Decidí bloquear su número y eliminar cualquier rastro de nuestra conversación. Estaba claro que Derek no era alguien que quisiera en mi vida, ni siquiera de la forma más periférica. No, definitivamente no. Así que, a cualquiera que esté considerando adentrarse en el mundo de las citas en línea, comparto mi historia como una advertencia. Sean conscientes de las personas que conocen y las personalidades que proyectan. Confíen en sus instintos y no ignoren las señales de alerta, incluso si el rojo es su color favorito. Y no importa cuán sutiles puedan parecer. En mi caso, las señales no eran sutiles para nada. Bromeando aparte, Derek, esperemos no volver a encontrarnos.
Espero que encuentres la autoconciencia necesaria para cambiar, pero ese es un camino que tendrás que recorrer solo. Érase una vez, en una bulliciosa ciudad llena de vida y posibilidades, vivía una joven llamada Sara. Con 27 años, era una profesional que prosperaba en la jungla urbana, navegando por las complejidades del trabajo, la vida y las relaciones. Sara siempre había creído en la magia del amor, una creencia a la que se aferraba con fuerza a pesar de las innumerables decepciones y desilusiones que la vida le había arrojado. Una fatídica noche, mientras las luces de la ciudad pintaban un tapiz hipnotizante en el cielo nocturno, Sara se encontraba sola en su acogedor apartamento. Decidió entretenerse un rato deslizando perfiles en su aplicación de citas favorita, con la esperanza de encontrar a alguien que llenara el vacío que había crecido dentro de ella. Mientras su dedo se deslizaba por la pantalla, se topó con un perfil que captó su atención. Un perfil que parecía irradiar encanto, inteligencia y un toque de misterio. El perfil pertenecía a un hombre llamado David. Su foto mostraba una sonrisa cálida y acogedora, y su biografía estaba llena de ingeniosas palabras bien escritas que atrajeron de inmediato a Sara. Sin dudarlo un momento, deslizó a la derecha y para su deleite la pantalla mostró una notificación de coincidencia. Sara sintió una oleada de emoción. Ella y David comenzaron a chatear y sus conversaciones fluían sin esfuerzo de un tema a otro. Lo que comenzó como una charla ligera pronto se convirtió en profundas discusiones significativas sobre la vida, los sueños y todo lo demás. David tenía una manera de expresarse que era cautivadora y sincera. Parecía entender cada pensamiento y emoción de Sara, y sus mensajes considerados le calentaban el corazón. Con cada día que pasaba, su conexión se fortalecía, trascendiendo las fronteras del ciberespacio. No pasó mucho tiempo antes de que Sara y David decidieran llevar su floreciente relación al siguiente nivel. Organizaron una cita para conocerse en persona, ansiosos por ver si su conexión en línea podía resistir la prueba de la realidad. Sara, confiando en la sinceridad que creía que David poseía, no tenía motivos para dudar de que su primer encuentro sería todo menos mágico. A medida que se acercaba el día de su tan esperado encuentro, el corazón de Sara palpitaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Pasó horas preparándose, eligiendo cuidadosamente el atuendo perfecto y asegurándose de que cada detalle fuera justo el adecuado. No podía evitar sonreír ante la idea de finalmente conocer al hombre que había capturado su corazón a través de sus intercambios digitales. Llegó el momento de la verdad, y Sara se encontró en un encantador restaurante, esperando ansiosamente la llegada de David. Cuando él entró, su corazón se saltó un latido. Se veía tan encantador y apuesto como lo sugería su foto de perfil. Un cálido abrazo y un suave beso en la mejilla sellaron su primer encuentro en la vida real, pero a medida que avanzaba la velada, algo comenzó a sentirse mal. El comportamiento de David sufrió una transformación dramática. El hombre encantador y divertido que había llegado a adorar en línea fue reemplazado por alguien completamente distinto. Se volvió agresivo y controlador, dominando la conversación con comentarios inapropiados y preguntas personales intrusivas. La incomodidad de Sara crecía con cada minuto que pasaba, y no podía evitar preguntarse si este era el mismo David que había llegado a conocer y apreciar en línea. Intentó desviar la conversación hacia terrenos más seguros, pero sus intentos se encontraron con resistencia y hostilidad. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla, incapaz de comprender el marcado contraste entre el hombre que tenía delante y el que había conocido en línea. Con el paso de la noche, Sara decidió que no podía soportar más este tormento. Reunió el valor para terminar la cita antes de tiempo, a pesar de la decepción y la confusión que bullían dentro de ella. Le dijo a David que necesitaba irse, y con el corazón pesado, se despidió de él. Pero David tenía otros planes. Se negó a aceptar el rechazo de Sara, y su comportamiento se volvió aún más amenazante con cada segundo que pasaba. La siguió mientras salía del restaurante, con sus pasos resonando ominosamente en los pasillos tenuemente iluminados. El pánico se apoderó de Sara al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control. El miedo apretó su corazón, y en un desesperado intento por protegerse, Sara sacó su teléfono y marcó el 911. Con voz temblorosa relató su angustia al despachador.
rogando por ayuda mientras describía la aterradora situación que tenía ante sus ojos. A medida que los minutos pasaban como horas, el pulso de Sara se aceleraba y temía por su seguridad. Pero, misericordiosamente, el distante sonido de las sirenas se fue acercando, y una sensación de alivio la inundó cuando la policía llegó justo a tiempo. Intervinieron rápidamente. Su presencia fue un faro de esperanza en la oscuridad que había descendido sobre su vida. David, al darse cuenta de las graves consecuencias de sus acciones, fue detenido por las autoridades. Sara, aunque sacudida y marcada por la traumática experiencia, había escapado ilesa gracias a la oportuna llegada de la policía. Mientras se llevaban a David bajo custodia, no pudo evitar preguntarse cómo alguien que alguna vez parecía tan encantador y genuino podía albergar tal oscuridad en su interior. Al final, el relato de Sara sirve como un recordatorio inquietante de los peligros que pueden acechar debajo de las superficies aparentemente perfectas de los perfiles en línea. Es un cuento de advertencia sobre la confianza traicionada, sobre el marcado contraste entre las fachadas digitales y las duras realidades del mundo físico. Y para Sara, fue una experiencia que cambió su vida y que para siempre moldearía su perspectiva sobre el amor, la confianza y el precario equilibrio entre lo virtual y lo real. Parecía prometerle el mundo. Emma se presentaba como una mujer hermosa y sofisticada, la encarnación de la gracia y la elegancia. Con un simple desliz, John inició la conexión. Poco sabía él que ese desliz aparentemente inocente lo llevaría por un viaje a través del traicionero paisaje de la decepción en línea. A medida que John y Emma intercambiaban mensajes, rápidamente descubrieron una pasión compartida por el arte y la cultura. Hablaron sobre sus museos favoritos, debatieron sobre los méritos del arte moderno y se sumergieron en el mundo de la literatura y la música. Cada conversación profundizaba su conexión, tejiendo un intrincado tapiz de emociones y sueños. Las semanas se convirtieron en meses y John se encontró irremediablemente atrapado en la red de palabras de Emma. Ella hablaba de su futuro juntos, de explorar los tesoros culturales del mundo tomados de la mano. Sus mensajes estaban llenos de promesas de amor, devoción y una vida que parecía demasiado perfecta para ser verdad. Pero a medida que pasaban los días, las sombras de la duda comenzaron a infiltrarse en la mente de John. Emma siempre había sido evasiva cuando se trataba de reunirse en persona. Cada vez que él sugería una cita, ella hábilmente cambiaba de tema, citando diversas excusas. Una noche fatídica, mientras John esperaba ansiosamente la respuesta de Emma, se dio cuenta de que algo estaba mal. Las horas se convirtieron en días y no hubo más que un inquietante silencio de su parte. El pánico se apoderó de su corazón mientras miraba su teléfono, esperando desesperadamente un mensaje, una llamada, algo. Pero Emma había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. Las emociones de John se transformaron en una espiral de confusión, ira y dolor. No podía entender cómo alguien que había profesado sentimientos tan profundos podía desaparecer tan abruptamente. Decidido a desentrañar la verdad, John emprendió una misión para descubrir el enigma de Emma. Escudriñó el Internet, buscando cada pedazo de información disponible. Lo que descubrió lo dejó atónito y devastado. Emma, la mujer de la que se había enamorado, no era quien decía ser. Sus fotos habían sido robadas. Su identidad era una mentira cuidadosamente construida. La verdadera Emma, cuyas imágenes habían sido utilizadas, era una persona completamente diferente, ajena al caos que había causado en su nombre. John sintió una ola de ira y traición estrellarse sobre él. Había sido engañado, manipulado por un individuo que se escondía tras una fachada de belleza y encanto. Las promesas de amor y un futuro compartido no eran más que un cruel espejismo, una trampa tendida por un depredador virtual. Al enfrentarse a la verdad, John se dio cuenta de que se había convertido en víctima de una de las pesadillas más comunes. El catfishing. Fue una lección dura sobre los peligros de las citas en línea. Un recordatorio contundente de que incluso las personas más cautelosas pueden caer en la trampa del engaño. El viaje de autodescubrimiento que siguió fue doloroso, pero necesario. John tuvo que reconstruir su confianza tanto en sí mismo como en el mundo digital.
Aprendió a distinguir entre conexiones genuinas e ilusiones engañosas, encontrando consuelo en la compañía de amigos que lo apoyaron. Meses después de su terrible experiencia, John aún estaba atormentado por el recuerdo del engaño de Emma. Una noche, mientras caminaba por un callejón tenuemente iluminado, una presencia siniestra acechaba en las sombras. Sintió el peligro y aceleró el paso, pero ya era demasiado tarde. Una figura encapuchada emergió de la oscuridad, su rostro oculto por una máscara. El corazón de John comenzó a latir con fuerza mientras intentaba escapar, pero el atacante fue implacable. Un frío y afilado cuchillo se presionó contra el cuello de John, enviando escalofríos por su columna. «No le digas a nadie sobre Emma», siseó el hombre enmascarado, «o perderás tu vida». John asintió frenéticamente, comprendiendo la gravedad de la amenaza. El atacante desapareció en la noche, dejando a John temblando y desconcertado. El tiempo pasó, las heridas sanaron y John emergió de las profundidades del desamor y el terror, más fuerte y más sabio. Regresó al mundo de las citas en línea, esta vez con un corazón cauteloso y un ojo más perspicaz. Sabía que el mundo digital estaba lleno tanto de almas genuinas como de farsantes, y estaba decidido a no dejarse engañar de nuevo. Al final, la historia de John sirve como un relato de advertencia, un testimonio del espíritu humano que puede sobreponerse incluso a las más profundas traiciones y amenazas. La decepción en línea y el peligro en la vida real lo habían marcado, pero no lo definieron. Encontró el amor no en una pantalla, sino en el mundo real, con alguien que lo apreciaba por quien realmente era. Y así, el viaje de John a través del laberinto de las citas en línea y las sombras del engaño terminó no con amargura, sino con una nueva comprensión de las complejidades de la conexión humana. Fue una lección que se quedaría con él para el resto de su vida, un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, vale la pena buscarlo, incluso si eso significa navegar por las traicioneras trampas del mundo digital. Había estado chateando con Katia durante unas semanas en una aplicación de citas. Parecía agradable, divertida y atractiva. Dijo que era estudiante en la Universidad Estatal de San Petersburgo, estudiando economía. Teníamos mucho en común, o eso creía. Ella sugirió que nos encontráramos en una acogedora cafetería cerca de la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad. Acepté, con la esperanza de verla finalmente en persona y quizás comenzar una relación. Llegué a la cafetería unos minutos antes de la hora acordada. Era un día frío y nublado de noviembre. Estaba contento de entrar en el lugar cálido y acogedor. Miré a mi alrededor tratando de encontrar a Katia. Vi a una chica que se parecía a ella sentada en una mesa en la esquina. Tenía el cabello largo y rubio, ojos azules y una sonrisa encantadora. Llevaba una bufanda roja y un abrigo negro. Me saludó con la mano y caminé hacia ella. «Hola, Dmitri. Estoy tan feliz de verte», dijo levantándose y dándome un abrazo. «Hola, Katia. Te ves aún más hermosa que en tus fotos», dije, sintiéndome un poco nervioso. «Gracias, tú también eres muy guapo. Ven, siéntate. Pedí café para nosotros», dijo, señalando la mesa. Me senté frente a ella y miré las 2 tazas de café en la mesa. Noté que una de ellas tenía una pajita. Me pareció extraño, pero no dije nada. Le sonreí a Katia e intenté iniciar una conversación. «¿Cómo estuvo tu día?» «Zhrenia», le pregunté. «Estuvo bien. Tuve una clase de macroeconomía esta mañana, fue muy interesante». «¿Y tú?» Zhrenia preguntó. «Tuve una reunión con un cliente. Trabajo como desarrollador web, ¿recuerdas? Salió bien, estoy trabajando en un nuevo proyecto para una agencia de viajes», dije. «Eso suena genial. ¿Te gusta tu trabajo?» Zhrenia preguntó. «Me gusta, es un reto y es creativo y a veces puedo viajar. ¿Y a ti? ¿Disfrutas estudiar economía?» Zhrenia pregunté. «Sí, me encanta, es fascinante y útil. Tengo pasión por los números. Quiero ser contadora algún día», dijo, mientras tomaba un sorbo de su café y me sonreía. Sentí una conexión con ella. Parecía inteligente, ambiciosa y genuina. Alcancé mi taza de café y estaba a punto de tomar un sorbo cuando escuché una voz fuerte detrás de mí. Amigo, ¿está ocupada esta silla?», logró la voz. Me di la vuelta y vi a un hombre parado junto a mí. Era alto, musculoso y calvo. Tenía una cicatriz en la mejilla y un piercing en la ceja. Llevaba una chaqueta de cuero. El hombre, vestido con jeans y una chaqueta de cuero, se veía amenazante y enfadado.
Sí, lo siento, estoy aquí con alguien, dije señalando a Katia, esperando que eso calmara la situación. Pero el hombre me ignoró y se sentó a mi lado, empujándome a un lado. Puso su brazo alrededor de mi hombro y se inclinó cerca de mi oído. Escucha, amigo, estás en serios problemas. ¿Ves a esa chica de ahí? Logró señalando a Katia. Sí, la veo. Es mi cita, respondí, tratando de mantener la calma. No, no lo es. Es mi novia, y has estado molestándola. Le has estado enviando mensajes, llamándola, y ahora intentas salir con ella. Eso no está bien, amigo. Para nada bien, dijo mientras apretaba su mano sobre mi hombro con más fuerza. Sentí una oleada de miedo y confusión. ¿De qué estaba hablando? Nunca había conocido a Katia antes. Ella fue quien me contactó en la aplicación de citas. Ella fue quien me pidió salir. ¿Era esto algún tipo de broma? ¿Un malentendido? Mira, no sé de qué estamos hablando, no te conozco ni a ti ni a tu novia. Ella me contactó en la aplicación de citas. Su nombre es Katia, y hemos estado hablando durante algunas semanas. No quería causar problemas, dije, tratando de razonar con él. Él soltó una risa sarcástica y apretó su agarre aún más. Déjalo, amigo. Ella ha estado quejándose de ti, diciendo que la estás acosando, que la molestas. Ya he tenido suficiente. Mantente alejado de ella. Katia se veía visiblemente incómoda, cambiando de posición en su asiento y evitando el contacto visual. Estaba perplejo y alarmado. La situación se estaba saliendo de control, y no tenía idea de qué estaba pasando. Todo se sentía surrealista, como si hubiera entrado en una versión retorcida de la realidad. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre se levantó abruptamente, me lanzó una mirada amenazante, y luego salió furioso de la cafetería. Me quedé allí aturdido, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Me volví hacia Katia buscando una explicación, pero ella evitaba mi mirada, inquieta. No entiendo. ¿Qué fue todo eso? ¿Quién era ese tipo? Component Placement, pregunté con la voz temblorosa. Katia mordió su labio, luego me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, Dmitri. Ese era mi exnovio. Me ha estado siguiendo y acosando desde que rompimos. Debe haber visto nuestras conversaciones en la aplicación. Nunca quise que esto sucediera, te lo juro. No sabía que él vendría hoy. Sentí una mezcla de conmoción, ira y preocupación. La realización de que podría haber sido arrastrado involuntariamente a una situación peligrosa comenzó a asentarse. El comportamiento de Katia no coincidía con la persona con la que había estado chateando durante semanas. Necesito irme, dije levantándome de repente. Dmitri, por favor, déjame explicarte, rogó Katia, tratando de tocarme el brazo, pero ya estaba dirigiéndome hacia la salida, con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Fuera de la cafetería respiré hondo, tratando de aclarar mis pensamientos. Mientras sacaba mi teléfono para llamar a un amigo y contarle lo que acababa de pasar, noté algo extraño en mi bolsillo. Era un pequeño papel doblado. Lo abrí y encontré un mensaje escrito apresuradamente. Llama a la policía. Te explicaré todo. Sorprendido por el giro de los acontecimientos, marqué el número de emergencias e informé a la policía sobre el incidente en la cafetería. Llegaron rápidamente, y les relaté el extraño encuentro con el exnovio de Katia y la inquietante revelación. Les entregué todos los mensajes y detalles que tenía sobre Katia de la aplicación de citas. Iniciaron una búsqueda del perpetrador, con la intención de desentrañar la verdad detrás del inquietante episodio que se había desarrollado en la cafetería. Los eventos de ese día me dejaron sacudido y cauteloso, reevaluando la realidad de las interacciones en línea y las personas que creemos conocer en el mundo digital. Había estado chateando con Jake durante unos días en una aplicación de citas. Parecía un chico simpático, inteligente y guapo. Me dijo que era abogado en un bufete prestigioso, trabajando en algunos casos de alto perfil. Teníamos mucho en común, o eso pensaba. Él sugirió que nos encontráramos en un bar de moda cerca de Central Park, el lugar perfecto para una cita romántica. Acepté, esperando finalmente verlo en persona y quizás conectar. Llegué al bar unos minutos antes de la hora acordada. Era una noche ocupada y ruidosa en la ciudad, y tuve que abrirme paso entre la multitud para llegar a la entrada. Revisé mi teléfono y vi un mensaje de Jake. Dijo que ya estaba adentro, esperándome en la parte trasera. Sonreí y entré al bar buscándolo.
Lo vi en una mesa en la esquina, sosteniendo una bebida. Tenía el cabello castaño corto, ojos verdes y una sonrisa encantadora. Llevaba un traje y corbata, luciendo elegante y profesional. Me saludó con la mano y caminé hacia él. «Hola Emily, me alegra mucho verte», dijo, levantándose y dándome un abrazo. «Hola Jake, eres aún más guapo que en tus fotos», dije sintiéndome un poco nerviosa. «Gracias, tú también eres muy hermosa, ven, siéntate. Pedí una bebida para ti», dijo señalando la mesa. Me senté frente a él y miré la bebida en la mesa. Era un martini con una aceituna. Me pareció raro, pero no dije nada. Le sonreí a Jake e intenté hacer un poco de conversación. «¿Cómo estuvo tu día?» «Srenia», le pregunté. «Estuvo bien. Tuve una reunión con un cliente, ya sabes, trabajo como abogado. Fue un caso difícil, pero creo que lo logré». «¿Y tú?», Srenia preguntó. «Tuve una presentación en el trabajo. Trabajo como diseñadora gráfica, ¿recuerdas?» «Salió bien, estoy trabajando en un nuevo proyecto para una revista de moda», dije. «Eso suena genial. ¿Te gusta tu trabajo?», Srenia preguntó. «Me gusta, es creativo y divertido y me permite expresarme. ¿Y a ti? ¿Te gusta ser abogado?», Srenia pregunté. «Me encanta. Es desafiante y gratificante, y tengo una pasión por la justicia. Quiero hacer una diferencia en el mundo», dijo tomando un sorbo de su bebida y sonriéndome. Sentí una conexión con él. Parecía inteligente, ambicioso y genuino. Alcancé mi bebida y estaba a punto de tomar un sorbo cuando escuché una voz fuerte detrás de mí. «Oye, nena, ¿está ocupado este asiento?», logró la voz. Me di la vuelta y vi a un hombre parado junto a mí. Era bajo, delgado y calvo. Tenía un tatuaje en el cuello y un piercing en la nariz. Llevaba una chaqueta de cuero y jeans. Se veía sospechoso y grosero. Sí, lo siento, estoy aquí con alguien», dije señalando a Jake. El hombre me ignoró y se sentó a mi lado empujándome. Puso su brazo alrededor de mi cintura y se inclinó cerca de mi oído. «Escucha, muñeca, estás en serios problemas. ¿Ves a ese tipo de ahí?», logró, dijo señalando a Jake. «Sí, lo veo. Es mi cita», respondí tratando de sonar segura. «No, no lo es. Es mi jefe, y has estado trabajando para él. Has estado llevando sus cosas, has estado entregando sus productos, has estado haciendo su trabajo sucio. Has sido una chica mala, muy mala. Y sabes lo que les pasa a las chicas malas, ¿no?». «Swing», dijo sacando una pistola de su bolsillo. Sentí una oleada de miedo y confusión. Tenía una pistola. ¿Iba a dispararme? Me congelé del miedo, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Esto era una pesadilla. Miré a Jake esperando que me ayudara, pero su expresión permanecía inescrutable. El hombre apretó su brazo alrededor de mí, y pude sentir el frío del metal de la pistola presionando contra mi costado. «¿De qué estás hablando?». «No sé nada de esto», balbuceé, tratando de razonar con él, mientras mi mente corría buscando una salida. El hombre olía a alcohol mientras siseaba. «Has estado involucrada con él, y ahora vas a pagar el precio». Desesperadamente busqué en el bar alguna señal de ayuda, pero parecía que nadie había notado el alboroto o la pistola en la mano del hombre. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta del peligro en el que estaba. Tenía que pensar rápido. «Te juro que no sé de qué estamos hablando. Jake, díselo, díselo». «No sé nada de esto», supliqué volviéndome hacia Jake. Pero Jake permaneció en silencio, sus ojos fríos y distantes. Un sentimiento de traición y miedo se hundió en mi estómago al darme cuenta de que Jake podría estar involucrado en lo que fuera que estaba sucediendo. De repente, un alboroto en otra parte del bar distrajo al hombre que sostenía la pistola. Fue suficiente para que yo actuara. Con una oleada de adrenalina, me solté de su agarre y volqué la mesa, haciendo que los vasos se estrellaran contra el suelo. La gente a nuestro alrededor comenzó a voltear sus cabezas hacia la conmoción. Aproveché el caos a mi favor y corrí hacia la salida, escuchando gritos y jadeos detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza cuando salí corriendo a la bulliciosa calle. No dejé de correr hasta que estuve a varias cuadras de distancia, con la adrenalina aún recorriendo mis venas. Una vez que me sentí a salvo, saqué mi teléfono con las manos temblorosas y marqué el 911. Expliqué frenéticamente la situación al operador, describiendo tanto a Jake como al hombre armado. En cuestión de minutos, los coches de policía llegaron a la zona alrededor del bar.
abriéndose paso entre la multitud en busca del agresor. Más tarde esa noche, después de dar una declaración detallada a la policía, supe que las autoridades habían detenido al hombre armado a pocas cuadras del lugar. Era un criminal conocido y tenía antecedentes por varios delitos. También estaban buscando a Jake, pero parecía que había desaparecido sin dejar rastro. Después de ese aterrador encuentro, estaba sacudida, pero aliviada de estar a salvo. Fue un recordatorio claro de los peligros que se esconden bajo interacciones aparentemente normales. Agradecí haber escapado ilesa, y me prometí ser más cautelosa, especialmente al conocer personas en línea. La policía continuó su búsqueda de Jake, y cooperé completamente con su investigación, esperando que lo atraparan y fuera llevado ante la justicia por su implicación en el alarmante incidente que había ocurrido en el bar. Había estado chateando con Mark durante unas semanas en la aplicación de citas. Parecía simpático, divertido e inteligente. Me dijo que era ingeniero de Londres y que estaba trabajando en un proyecto en Sydney. Me invitó a tomar un café, y yo acepté. Estaba emocionada por conocerlo en persona y ver si teníamos una conexión. Llegué a la cafetería unos minutos antes de la hora acordada y lo busqué. Vi a un hombre saludándome desde una mesa en la esquina. Se veía diferente a su foto de perfil, pero pensé que tal vez era por la iluminación o el ángulo. Caminé hacia él y le sonreí. «Hola, Mark», dije. «Hola, te ves encantadora», dijo, levantándose y dándome un abrazo. Olía a cigarrillos y a colonia barata. «Gracias, te ves diferente», dije, tratando de ser educada. Él rió nerviosamente. «Sí, supongo que la cámara añade unos cuantos kilos, y unas cuantas arrugas, y unos cuantos pelos grises». Forcé una risa. Parecía al menos 10 años mayor que en su foto y no de una manera favorable. Tenía una línea de cabello en retroceso, una barba desaliñada y una barriga prominente. Llevaba una camisa manchada y un traje arrugado. Me hizo un gesto para que me sentara. «¿Cómo estuvo tu día?». «Component Placement», me preguntó. Me senté y miré el menú. Quería salir de allí lo antes posible, pero no quería ser grosera. Tal vez era un buen tipo a pesar de su apariencia, tal vez tenía una gran personalidad. «Estuvo bien. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de marketing. Hoy tuvimos una gran presentación para un nuevo cliente, creo que salió bien», dije. «Eso es genial. Me alegra oírlo. Debes ser muy talentosa», dijo inclinándose más cerca y tocando mi mano. Sentí un escalofrío de disgusto. Estaba demasiado cerca, demasiado pegajoso, demasiado inquietante. «¿Y tú, cómo estuvo tu día?». «Log», le pregunté retirando mi mano. Sonrió. «Fue genial, terminé mi proyecto, fue un gran éxito. Estoy muy orgulloso de mí mismo». «Eso es bueno. ¿De qué tipo de proyecto se trataba?». «Component Placement», pregunté. Él miró a su alrededor y bajó la voz. «Es un secreto, no puedo decírtelo aquí, pero puedo contártelo más tarde si vienes conmigo a mi hotel», dijo guiñándome un ojo. Sentí una oleada de pánico. No solo era inquietante, sino que era peligroso. No era un ingeniero. Era un mentiroso. No estaba aquí para una cita, estaba aquí por algo más. Miré sus ojos y vi un brillo frío y calculador. No era Mark, era un monstruo. Agarré mi bolso y me levanté. «Lo siento, tengo que irme. Acabo de recordar que tengo una emergencia. Debo llamar a mi amiga, está en problemas y debo ayudarla. Adiós». Me di la vuelta y corrí hacia la puerta. Él se levantó de un salto y me agarró del brazo. Era más fuerte de lo que parecía. «Espera, Lisa, no te vayas, lo siento, no quise asustarte, solo estaba bromeando». «Vamos, siéntate, hablemos, por favor». Intentó arrastrarme de vuelta a la mesa. Luché y grité. «Suéltame, ayuda, alguien, ayúdeme». La gente en la cafetería se giró para mirar, y un par de hombres se apresuraron a intervenir. Agarraron al hombre, ahora identificado como Carl, y lo retuvieron mientras yo me liberaba y salía corriendo de la cafetería. Mi corazón latía con fuerza de miedo mientras detenía un taxi y me iba directamente a casa, asegurándome de cerrar todas las puertas detrás de mí. Temblorosa y aterrorizada, llamé a la policía de inmediato, relatando todo el incidente. Me aseguraron que investigarían el asunto y me aconsejaron no divulgar información personal, ni reunirme con desconocidos a solas. Enviaron oficiales a la cafetería y comenzaron a buscar al agresor, Carl, utilizando la información que proporcioné de la aplicación de citas. Los días siguientes fueron estresantes.
Estaba constantemente en alerta, preocupada de que Carl pudiera intentar contactarme de nuevo, o peor aún, hacerme algo. La policía me mantuvo al tanto de su investigación, pero no lograron localizar a Carl de inmediato. Finalmente, después de una búsqueda exhaustiva y la asistencia de la compañía de la aplicación de citas, la policía logró rastrear a Carl. Lo arrestaron y lo acusaron de intento de agresión y acoso. Afortunadamente, parecía que no había atacado a nadie más después de nuestro encuentro. El incidente me dejó profundamente intranquila y cautelosa sobre conocer a nuevas personas en línea. Me volví más vigilante, asegurándome de que mi seguridad fuera lo primero antes que cualquier otra cosa. Fue una lección aleccionadora sobre los posibles peligros que acechan detrás de las pantallas de interacciones aparentemente inofensivas en línea. Luca me llevó a una puerta con un letrero que decía que era un pasaje secreto que conducía a una cámara oculta. Dijo que era donde los sacerdotes solían guardar sus tesoros y que había encontrado algo asombroso allí. Me dijo que quería compartirlo conmigo porque sentía una conexión especial conmigo. Estaba curiosa y halagada, pero también un poco suspicaz. ¿Por qué me llevaría a un lugar apartado en nuestra primera cita? ¿Qué estaba escondiendo? ¿Estaba diciendo la verdad o mentía? Decidí seguirlo, pero también ser cautelosa. Mantuve mi teléfono en el bolsillo y me aseguré de saber dónde estaba la salida. Abrió la puerta y entramos en un pasillo oscuro y estrecho. Encendió una linterna y caminamos durante unos minutos. Dijo que casi habíamos llegado y me pidió que confiara en él. Dijo que tenía una sorpresa para mí que cambiaría mi vida. Dijo que me amaba y que quería estar conmigo para siempre. Me quedé en shock y confundida. ¿Cómo podía amarme si apenas me conocía? ¿Cómo podía querer estar conmigo para siempre si acabábamos de conocernos? ¿Cuál era su sorpresa y cómo cambiaría mi vida? Sentí una oleada de miedo y dejé de caminar. Le dije que esperara y le pedí que se explicara. Le dije que se estaba moviendo demasiado rápido y que me estaba asustando. Le dije que necesitaba espacio y tiempo. Me miró con una expresión herida y enojada. Dijo que lo sentía y que no quería asustarme, que solo quería hacerme feliz y que tenía algo que lo lograría. Dijo que había encontrado un tesoro, un artefacto inestimable que pertenecía a la iglesia. Dijo que lo había robado y que quería dármelo como regalo, una muestra de su amor. Dijo que era una cruz de oro incrustada con joyas que databa del siglo XV. Dijo que valía millones de euros y que quería venderla y escapar conmigo. Dijo que podíamos comenzar una nueva vida juntos en cualquier lugar que quisiéramos. Estaba atónita y horrorizada. Él era un ladrón, un estafador, un criminal. Me había mentido y quería aprovecharse de mí por dinero. No tenía amor por mí, solo codicia. No tenía respeto por la iglesia, solo desprecio. No tenía moral, solo egoísmo. Era un monstruo y yo era su presa. Retrocedí y grité. Grité pidiendo ayuda y grité a Dios. Dejé caer las rosas y saqué mi teléfono. Marqué el 112 y les dije dónde estaba y qué estaba sucediendo. Les pedí que se apresuraran y que lo arrestaran. Les dije que tenía una cruz robada y que era peligroso. Él se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se abalanzó sobre mí. Trató de quitarme el teléfono y de silenciarme. Dijo que era una tonta y que lo había arruinado todo. Dijo que me odiaba y que me mataría, que nunca volvería a ver la luz del día. Luchamos y peleamos. Él era más fuerte que yo, pero yo era más rápida. Lo pateé y lo mordí. Lo arañé y lo golpeé, logré liberarme y corrí. Corrí hacia la puerta y corrí hacia la luz. Corrí hacia las personas y corrí hacia la policía. Lo logré y los vi. Estaban esperándome con sus armas y placas. Habían escuchado mi llamada y habían venido a salvarme. Lo vieron y lo persiguieron. Lo atraparon y lo esposaron. Se lo llevaron junto con la cruz. Me dijeron que fui valiente por llamarlos y que tuve suerte de haber escapado ilesa. Tomaron mi declaración, reunieron pruebas y me aseguraron que investigarían a fondo la situación. Las autoridades registraron minuciosamente el área, recopilando cualquier evidencia posible que pudiera vincular al perpetrador con el robo de la cruz. Examinaron la cámara oculta y el pasillo en busca de pistas que arrojaran luz sobre el crimen. El artefacto robado fue recuperado, cuidadosamente manipulado mientras lo catalogaban como evidencia. Mientras tanto, me llevaron a la comisaría para proporcionar un informe detallado del incidente. Relaté cada detalle de mi cita con Luca, los eventos que se desarrollaron
y su confesión sobre la cruz robada. Me aseguraron que harían todo lo posible para que se hiciera justicia. La noticia del intento de robo y el posterior arresto se extendió rápidamente, captando la atención de los medios. La histórica iglesia donde ocurrió el incidente se convirtió en el centro de atención por un breve periodo, con reporteros especulando sobre los motivos detrás del robo y el dramático rescate. En los días siguientes, la policía llevó a cabo una investigación exhaustiva, descubriendo los antecedentes criminales de Luca y sus conexiones con robos similares en el pasado. Armaron un perfil de sus actividades y redes, lo que llevó al descubrimiento de un grupo bien organizado involucrado en robos de arte y artefactos en toda la región. El caso ganó atención significativa, y las fuerzas del orden trabajaron incansablemente para desmantelar la operación criminal. A través de esfuerzos colaborativos con agencias internacionales, lograron capturar a otros miembros del grupo y recuperar varias obras de arte y artefactos robados, dando cierre a múltiples casos sin resolver. En cuanto a Luca, fue acusado de varios delitos, incluidos robo, intento de agresión y coacción. Su historial criminal y las pruebas recopiladas llevaron a una sentencia de prisión sustancial. Al final, la rápida acción de la policía y el coraje mostrado por la víctima condujeron al desmantelamiento de una operación criminal y a la recuperación de valiosos tesoros culturales. El incidente sirvió como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y del papel de las fuerzas del orden en la preservación de nuestro patrimonio. Aunque la víctima quedó sacudida por la aterradora experiencia, encontró consuelo en el hecho de que la justicia prevaleció. Continuó con su vida, agradecida por el apoyo que recibió y por la valentía que encontró dentro de sí misma para enfrentar la situación. Las autoridades expresaron su agradecimiento por su valentía y rapidez de pensamiento, reconociendo que sus acciones no solo la salvaron, sino que también ayudaron a desmantelar una red criminal significativa. Fue una historia que destacó la fuerza de los individuos frente a la adversidad y la dedicación de las fuerzas del orden para proteger y servir a la comunidad. Sarah se preparó con nervios y emoción para su cita con Jake. Habían estado chateando durante un tiempo y por fin se encontrarían en persona. Se puso un sencillo vestido negro y una bufanda roja, aplicó un poco de maquillaje y perfume, y sonrió al mirarse en el espejo. Estaba lista. Jake llegó puntualmente y le envió un mensaje de que estaba afuera. Sarah agarró su bolso y salió a encontrarlo. Él la esperaba junto a su auto, un elegante sedán negro, luciendo incluso mejor que en sus fotos. Llevaba un traje azul marino y una camisa blanca. Le sonrió y le abrió la puerta. «Hola Sarah, te ves increíble», dijo él. «Hola Jake, gracias. Tú también te ves genial», respondió ella. El trayecto al cine fue agradable. Jake puso música suave y conversaron sobre sus días, sus planes para el fin de semana y sus películas favoritas. Él era fácil de hablar y la hacía reír. Al llegar al cine, Jake compró las entradas y las palomitas y le dejó elegir la película. Sarah optó por una comedia romántica, esperando que creara un ambiente agradable, y él no se opuso. Durante la película, Jake la tomó de la mano y la acercó, susurrando comentarios graciosos que la hicieron reír. También le dio besos en la mejilla y el cuello, lo que despertó en ella una mezcla de atracción y afecto. Él parecía perfecto. Cuando terminó la película, Jake le sugirió que fueran a su casa a tomar una copa. Sarah vaciló pero aceptó. Él parecía digno de confianza y respetuoso. La llevó a un vecindario tranquilo y detuvo el coche frente a una pequeña casa. Le abrió la puerta y la condujo hasta la entrada. Al entrar, Sarah sintió una punzada de decepción y malestar. La casa estaba desordenada, con ropa, platos y papeles por todos lados, y había un olor rancio en el aire. «Perdona el desorden, he estado ocupado últimamente», dijo Jake. «Está bien», dijo Sarah, intentando ser cortés. Jake encendió las luces y la llevó al salón. Había un sofá, una mesa de centro y un televisor. Él fue a la cocina a buscar bebidas mientras ella se sentaba en el sofá y miraba alrededor. Notó algunas fotos en la pared que mostraban a Jake con una mujer y un niño. Parecían felices y cariñosos. «¿Quiénes son?», preguntó Sarah, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Jake volvió con 2 copas de vino y se sentó junto a ella. Miró las fotos y suspiró. «Son mi ex esposa y mi hijo».
Me dejaron hace un año. Ella me engañó con mi mejor amigo. Me quitó todo. Mi dinero, mi casa, mi coche, mi trabajo, mi familia. Arruinó mi vida, dijo, con amargura y rabia en su voz. Lo siento mucho, Jake, eso es terrible, respondió Sara, sintiendo lástima por él. Jake bebió su vino y la miró. Sonrió, pero era una sonrisa falsa. Está bien, ya lo superé. Ahora te tengo a ti. Eres lo mejor que me ha pasado, Sara. Eres mi ángel, mi salvación, eres mía, dijo con una voz intensa y posesiva. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. La repentina intensidad en el tono de Jake activó todas las alarmas en su mente. Sentía un nudo en el estómago y una creciente incomodidad. Jake, creo que debería irme a casa, dijo Sara, intentando mantener la calma a pesar del miedo que empezaba a sentir. La sonrisa de Jake desapareció. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla perturbadora de ira y frustración. ¿Por qué querrías irte, Sara? No puedes irte. Ahora estás aquí conmigo. Me perteneces, dijo con voz amenazante. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Intentó levantarse, moviéndose lentamente para no empeorar la situación. De verdad necesito irme. Llamaré a un taxi, por favor, comenzó a decir. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Jake se lanzó hacia ella y le agarró la muñeca con tal fuerza que dejó caer su copa. El pánico recorrió sus venas mientras luchaba por liberarse. Finalmente, logró zafarse de su agarre y retrocedió, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Con una determinación escalofriante, Jake avanzó hacia ella, su rostro distorsionado por la rabia. No te vas a ir. No arruinarás esto para mí. No lo permitiré, gritó Jake mientras Sara corría hacia la puerta. Con el corazón acelerado y el pánico invadiendo su cuerpo, Sara corrió hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras forcejeaba con el cerrojo, intentando abrirlo. Finalmente, la puerta se abrió, y Sara salió corriendo a la calle. Sus respiraciones eran frenéticas y su cuerpo estaba lleno de adrenalina. No se detuvo hasta que estuvo a varias calles de distancia. Una vez que se sintió a salvo, llamó a emergencias, sus manos temblorosas mientras le contaba al operador lo que había sucedido. La policía llegó rápidamente y Sara les proporcionó todos los detalles sobre Jake y la dirección de su casa. Más tarde, en la comisaría, Sara estaba sacudida pero agradecida por haber escapado. En los días siguientes, Sara se enteró de que Jake tenía un historial de violencia y había estado involucrado en incidentes similares en el pasado. Fue arrestado y enfrentó cargos graves por intento de robo, agresión y confinamiento ilegal. Aunque el incidente la dejó profundamente afectada, Sara encontró consuelo en el hecho de que había escapado ilesa y que Jake estaba ahora bajo custodia, incapaz de lastimar a nadie más. Con una nueva cautela, Sara siguió adelante, agradecida por una segunda oportunidad y más consciente de a quién dejaba entrar en su vida. Se dio cuenta de la importancia de escuchar sus instintos y ser precavida, especialmente en el impredecible mundo de las citas en línea. Me encontré con Sofía, una chica con la que había estado hablando durante semanas en una aplicación de citas. Era dulce, divertida y parecía genuina. Me había invitado a su apartamento y yo, confiado en que todo iría bien, acepté la invitación. Cuando llegué me recibió con un vestido ajustado y tacones altos. Lucía impresionante y me llené de emoción. Hola, Eric. Me alegra tanto que hayas venido. Te ves guapo, dijo mientras me abrazaba y me daba un beso en la mejilla. Hola, Sofía, te ves increíble. Estoy feliz de verte, respondí mientras la seguía al interior del apartamento. El lugar era acogedor y elegante, con un sofá, una mesa de centro, un televisor y algunas pinturas en las paredes. Me ofreció una copa de vino, a lo que acepté mientras me sentaba en el sofá, nervioso pero esperanzado. Sofía volvió con 2 copas de vino y me dio una. Nos sentamos, chocamos las copas y sonrió mientras me miraba a los ojos. Entonces, Eric, cuéntame más sobre ti, ¿a qué te dedicas? Srenia preguntó. Le conté que era ingeniero de software y trabajaba en una startup. Hablé sobre mis proyectos, hobbies, familia y sueños. Ella me escuchaba atentamente y me hacía preguntas. Parecía genuinamente interesada en mí, y sentí que conectábamos.
Me contó que estudiaba psicología porque quería ayudar a la gente, que le encantaba leer, ver películas y viajar. También dijo que tenía una pasión por el arte y que había pintado algunas de las obras en la pared. Señaló una pieza colorida y abstracta y dijo que era su favorita. «Es hermosa», dije, admirándola. «Gracias. Está inspirada en mis emociones. Me gusta expresarme a través del arte», dijo mientras se acercaba y me tocaba el brazo. Me miró con una sonrisa seductora y dijo: «Sabes, Eric, realmente me gustas. Eres inteligente, amable y guapo. Eres diferente a los otros chicos que he conocido en la app. Eres especial». Se inclinó y me besó suavemente. Le devolví el beso sintiendo una oleada de atracción. El beso se profundizó, y Sofía envolvió sus brazos alrededor de mí. Yo también la abracé disfrutando del momento. Todo parecía estar yendo perfectamente y me dejé llevar por las emociones del instante. Pero de repente escuché pasos viniendo de otra habitación. Me aparté ligeramente, con el corazón acelerado por la confusión. 2 hombres entraron en la sala, ambos con expresiones severas e intimidantes. Mi alegría inicial se convirtió en un sentimiento de pavor. «¿Qué está pasando?» «Component placement», pregunté con la voz temblorosa. La expresión de Sofía cambió abruptamente. Ahora tenía una mirada fría y distante mientras señalaba a los hombres. «Esto no es asunto tuyo, Eric. Solo coopera y todo estará bien», dijo con indiferencia. Me tomó un momento procesar lo que estaba sucediendo. Me di cuenta de que había caído en algo más grande de lo que podía comprender. Estos hombres no estaban allí para una reunión amistosa, tenían otras intenciones. Uno de ellos me exigió que entregara mi billetera, mi teléfono y cualquier otro objeto de valor que tuviera. El miedo me invadió mientras, con cautela, les entregaba mis pertenencias, sin atreverme a desafiar sus amenazas. Miré a Sofía, esperando alguna explicación, pero ella evitaba mi mirada. Una ola de traición me golpeó al darme cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente planeada. Mi corazón se hundió mientras comprendía la ingenuidad que había mostrado al confiar en una fachada de amabilidad y encanto. Después de que los hombres tomaran todo lo que querían, se apresuraron a salir del apartamento, dejándome a mí y a Sofía en un atónito silencio. Estaba aturdido, choqueado, y sentía un profundo sentimiento de traición hacia alguien en quien había confiado hace solo unos momentos. «No entiendo. ¿Quiénes eran? ¿Qué acaba de pasar?» «Srenia», balbuceé, con mi mente llena de preguntas. Sofía permaneció en silencio, evitando mi mirada. Tomé un teléfono cercano y marqué el número de emergencias. Informé sobre el incidente, proporcionando la dirección y toda la información que pude recordar. La policía llegó rápidamente, pero su búsqueda no dio resultados. Era como si los perpetradores hubieran desaparecido en el aire. A medida que las autoridades investigaban, descubrí la amarga verdad. El apartamento que Sofía había afirmado que era suyo estaba alquilado bajo un nombre falso por un día. Todo sobre ella, desde su perfil hasta sus historias, formaba parte de un esquema elaborado para atraer a víctimas desprevenidas. Sentí una mezcla de ira, humillación y una persistente sensación de incredulidad mientras abandonaba el apartamento con las autoridades, decidido a dejar atrás este desafortunado capítulo. Fue una lección dura sobre los peligros que pueden acechar detrás de un encuentro aparentemente inocente. La experiencia dejó una marca en mí, enseñándome a ser más cauteloso y discernir mejor mis interacciones, especialmente en el mundo de las conexiones en línea. Fue un recordatorio claro de que las apariencias pueden engañar y de que la confianza siempre debe ganarse, nunca darse a ciegas. Había estado chateando con Diego durante unas semanas en una aplicación de citas. Parecía simpático, divertido e inteligente. Dijo que era abogado y trabajaba en una organización de derechos humanos. También dijo que le encantaba el café y los libros, igual que a mí. Teníamos mucho en común, o eso pensaba. Decidimos conocernos por primera vez en un Starbucks cerca de mi apartamento. Diego me dijo que llegaría a las 5 de la tarde y que llevaría una camisa azul y una chaqueta negra. Estaba nerviosa y emocionada mientras me dirigía al estacionamiento en mi Toyota Corolla rojo, el cual había comprado con mis ahorros. Estacioné, aseguré el coche y entré al Starbucks.
Al entrar, no vi a nadie que coincidiera con la descripción de Diego. Tal vez llegaría tarde o ya estaba adentro. Decidí entrar y revisar. El lugar estaba vacío, excepto por un barista aburrido que limpiaba el mostrador. Me acerqué a él y le pregunté si había visto a un hombre con una camisa azul y una chaqueta negra. No, lo siento. No ha entrado nadie en la última hora. Ha sido un día lento, dijo encogiéndose de hombros. Sentí una punzada de decepción. ¿Me había dejado plantada Diego? Revisé mi teléfono, pero no había mensajes ni llamadas de él. Intenté llamarlo, pero fue directamente al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto preguntándole dónde estaba y si estaba bien. Esperé unos minutos, pero no hubo respuesta. Empecé a sentirme enojada y traicionada. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Estaba jugando conmigo todo el tiempo? ¿Era realmente quien decía ser? Decidí irme y olvidarme de él. Salí del Starbucks sintiéndome humillada y herida, pero cuando llegué al estacionamiento, no podía creer lo que veía. Mi coche había desaparecido. El lugar donde lo había dejado estaba vacío. Miré a mi alrededor, sintiendo una oleada de pánico creciendo dentro de mí. Revisé mis alrededores de nuevo, pensando que quizás me había equivocado de lugar, pero no. Mi coche había sido robado. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y llamaba inmediatamente al número de emergencias. Expliqué la situación con una voz temblorosa, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía rápidamente. En cuestión de minutos, llegó un coche patrulla y les conté a los oficiales la extraña serie de eventos. La policía me aseguró que iniciarían una investigación de inmediato. Me pidieron detalles sobre mi coche, cualquier observación peculiar y la información sobre la persona que se suponía que iba a conocer. Les proporcioné todo lo que sabía, incluyendo el perfil de Diego en la aplicación de citas y los detalles que había compartido conmigo. A medida que avanzaba la investigación, la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas y comenzó a rastrear posibles pistas. Pasaron días sin avances significativos en la investigación del robo de mi coche, lo que me dejaba sintiéndome ansiosa y vulnerable. Entonces, de repente, hubo un gran avance. Las autoridades lograron rastrear al ladrón y, para mi sorpresa, resultó ser Diego, el hombre con el que estaba emocionada de encontrarme. Fue una revelación perturbadora que destrozó la imagen que había construido de él en mi mente. La policía me informó que Diego tenía antecedentes de delitos similares y había utilizado varias identidades para engañar y robar a personas desprevenidas. Mi coche fue recuperado, pero la traición dolía mucho más que la pérdida del vehículo. Me di cuenta de que había escapado por poco de una situación peligrosa. La experiencia fue una dura lección sobre los peligros de las interacciones en línea y la necesidad de estar siempre vigilante, incluso cuando todo parece ir bien. Aunque el episodio me dejó sacudida, emergí de él con una nueva cautela y una determinación de ser más prudente en futuros encuentros. Fue una lección dolorosa, pero que me hizo más fuerte y más consciente al navegar en el complejo mundo moderno de las citas. Nunca pensé que deslizar a la derecha en una aplicación de citas podría cambiar mi vida de manera tan drástica, pero eso fue lo que sucedió cuando hice match con Lisa, una hermosa rubia que decía ser enfermera en Toronto. Parecía amigable y divertida, y teníamos mucho en común. Chateamos durante algunos días y luego me invitó a cenar en su casa. Estaba emocionado y nervioso, con la esperanza de causar una buena impresión. Llegué a su apartamento alrededor de las 7 de la tarde, llevando una botella de vino y una caja de chocolates. Ella abrió la puerta y me saludó con un abrazo y un beso. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba sus curvas, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Olía a rosas y vainilla. «Wow, te ves increíble», dije entregándole los regalos. «Gracias, eres muy dulce», respondió. «Entra, ponte cómodo, la cena está casi lista». Me llevó al salón donde había un sofá acogedor y un televisor grande. Sirvió vino y nos sentamos a charlar sobre nuestras aficiones, trabajos y familias.
Me contó que estaba divorciada y que no tenía hijos. Dijo que amaba su trabajo como enfermera, aunque era estresante y demandante. Aseguró que buscaba a alguien con quien compartir su vida, alguien que la tratara bien. Yo le conté que era ingeniero de software y que había llegado a Toronto desde Vancouver hacía un año. Hablamos de películas, música, libros y deportes. La conversación fluyó fácilmente y nos reímos mucho. Lisa tenía un gran sentido del humor y una sonrisa encantadora. Mientras hablábamos, me tocaba el brazo y la pierna, y sentí una chispa entre nosotros. «Voy a servir la cena, vamos a comer», dijo mientras tomaba mi mano y me conducía al comedor, donde una mesa estaba decorada con velas y flores. Había cocinado una deliciosa cena de pasta, ensalada y pollo. Comimos, bebimos vino y continuamos la conversación. Me preguntó más sobre mi trabajo y parecía interesada e impresionada. Después de la comida, me ofreció postre. Cuando le pregunté qué tenía, me miró con una sonrisa seductora y dijo: «Tengo algo especial para ti, sígueme». Me llevó al dormitorio donde una cama tamaño king estaba cubierta de pétalos de rosa. Cerró la puerta detrás de nosotros y dijo: «Este es tu postre». Me besó apasionadamente, y yo le devolví el beso. Se quitó el vestido revelando su lencería. Estaba deslumbrante y me dejó sin palabras. Me empujó hacia la cama y, por un momento, todo parecía perfecto. Pero de repente, la puerta se abrió de golpe y una voz retumbó en la habitación. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Giré la cabeza y vi a un hombre parado en el umbral de la puerta, con el rostro deformado por la ira. Era el esposo de Lisa. Mi corazón se aceleró y sentí una oleada de pánico. Lisa se bajó de la cama tratando de explicarse, pero él no escuchó. Se lanzó hacia mí con los puños cerrados. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó con fuerza en la cara. El impacto me dejó aturdido. Caí de nuevo en la cama y sentí el sabor de la sangre en mi boca. Traté de protegerme, pero él continuó golpeándome. Lisa gritaba, rogándole que se detuviera, pero él estaba fuera de control. Finalmente me agarró del cuello de la camisa y me lanzó hacia la puerta. Con la adrenalina corriendo por mis venas, logré salir tambaleándome del apartamento, apenas logrando recoger mi chaqueta y mi teléfono en el camino. Mientras corría por el pasillo, podía escuchar la conmoción detrás de mí, con el sonido de cosas siendo lanzadas. Salí corriendo del edificio con la cabeza dando vueltas por el encuentro. Detuve un taxi y regresé a mi casa, tratando de entender lo que acababa de suceder. Mi mejilla estaba hinchada y el costado me dolía por los golpes. Sentía una mezcla de ira, confusión e incredulidad por la situación. Los días siguientes fueron una neblina. Debatí si debía denunciar el incidente a la policía, pero dudé sin querer involucrarme en el problema de otra persona. No volví a saber de Lisa, y traté de seguir adelante, enfocándome en el trabajo y olvidando lo sucedido. Pero una noche, mientras revisaba mi teléfono, vi una alerta de última hora. El titular me heló la sangre. Incendio en Toronto vinculado a una disputa doméstica. El informe detallaba un incendio en el vecindario donde vivía Lisa. La investigación reveló que fue un acto intencional, y las autoridades sospechaban que era una venganza de un cónyuge celoso. Sentí un escalofrío al darme cuenta de la gravedad de la situación. ¿Había sido el esposo de Lisa buscando venganza? El pensamiento me aterrorizó. Me sentí culpable pensando que tal vez había desencadenado esta cadena de eventos. Pasaron los días, pero la culpa y el miedo nunca me abandonaron. Luego, una noche, recibí otra notificación en mi teléfono. Era sobre un arresto relacionado con el caso de incendio. El informe confirmó que el esposo de Lisa había sido detenido y enfrentaba cargos por el crimen. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Vidas habían sido destrozadas por esta secuencia de eventos. Fue una dura lección sobre las complejidades ocultas que a veces acompañan la búsqueda de conexiones fugaces. El incidente me hizo reevaluar mi enfoque hacia las relaciones y las consecuencias imprevistas que pueden surgir. Fue una historia que me enseñó la importancia de la honestidad, la transparencia y los peligros potenciales que acechan detrás de puertas cerradas. Alexander parecía ser un buen tipo. Inteligente, divertido y encantador. Hicimos match en una popular aplicación de citas y comenzamos a chatear. Me preguntó sobre mis hobbies, mi trabajo, mi familia y mis sueños. Él también compartió sus propias historias y opiniones, y descubrimos que teníamos mucho en común.
Me hacía reír y sonreír, y sentí una conexión con él. Intercambiamos mensajes durante algunas semanas, y disfruté cada conversación. Era respetuoso y atento, y nunca me presionó para nada. Me halagaba en mis fotos y dijo que quería verme en persona. Estaba emocionada y accedí a encontrarme con él. Alexander sugirió un café acogedor cerca de su casa, y establecimos una fecha y una hora. Pasé horas preparándome para nuestro encuentro, queriendo verme lo mejor posible para impresionarlo. Elegí un lindo vestido y una chaqueta a juego, y me arreglé el cabello y el maquillaje. Me sentía nerviosa y feliz al mismo tiempo, esperando que le gustara tanto como a mí. Tomé un taxi hasta el café y llegué unos minutos antes. Busqué a Alexander, pero no lo vi. Revisé mi teléfono y vi un mensaje suyo diciendo que estaba retrasado y que me esperaba adentro. Me pidió disculpas y prometió que llegaría pronto. Respondí que estaba bien y que lo esperaría. Entré al café y busqué una mesa. Era un lugar pequeño y acogedor, con unos pocos clientes y un personal amable. Encontré una mesa cerca de la ventana y me senté. Pedí un café y un muffin y esperé a Alexander. Revisé mi teléfono nuevamente y vi otro mensaje de él. Dijo que estaba casi allí y que no podía esperar para verme. Me envió un emoji de corazón y una carita sonriente. Sonreí y le respondí diciéndole que yo también esperaba conocerlo. De repente, vi un auto negro con vidrios polarizados detenerse frente al café. Me pregunté si sería el coche de Alexander. Observé cómo se abría la puerta del coche y 3 hombres salieron. Estaban vestidos con ropa oscura y gafas de sol, y se veían sospechosos. Caminaban hacia el café, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo andaba mal. Agarré mi bolso y me levanté rápidamente de la mesa. Quería salir de allí lo más rápido posible. Me dirigí hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Los hombres entraron en el café y me vieron. Corrieron hacia mí y me agarraron. Eran fuertes y bruscos y me arrastraron fuera. Grité y luché, pero nadie me ayudó. Los empleados y clientes del café estaban demasiado asustados para intervenir. Me arrojaron dentro del coche y cerraron la puerta de golpe. Los hombres subieron al coche y arrancaron. Estaba aterrada y confundida, sin entender qué estaba sucediendo o por qué. Miré a los hombres y vi sus rostros. Eran fríos y crueles, sin piedad. Se rieron y se burlaron de mí, diciendo que tenían una sorpresa para mí. Me dijeron que eran amigos de Alexander y que él me había tendido una trampa. Alexander no era una persona real, sino un perfil falso que habían creado para atraerme. Me dijeron que formaban parte de una banda criminal y que tenían un plan para mí. Dijeron que me iban a robar, herir y vender. Sentí una oleada de ira y traición. No podía creer que Alexander fuera una mentira y que me hubiera engañado de esa manera. No podía creer que había caído en su trampa, tan ingenua y confiada. Los maldije a él y a sus amigos, y juré que me vengaría. Traté de pelear, pero fue inútil. Tenían una pistola y un cuchillo, y me amenazaron con matarme si me resistía. Me quitaron el bolso y el teléfono, y buscaron en mi ropa para encontrar algo de valor. Encontraron mi collar y mis pendientes, y me los arrancaron, lastimándome en el proceso. Me hicieron sangrar, llorar y rogar por misericordia. Me hicieron desear estar muerta. Condujeron durante mucho tiempo, y no sabía a dónde me llevaban. Recé para que alguien me salvara, pero nadie vino. Me sentí desesperada e impotente, y me rendí. Cerré los ojos y esperé el final, pero el final no llegó. En cambio, escuché sirenas y vi luces parpadeantes. Abrí los ojos y vi coches y motocicletas de policía rodeándonos. Escuché disparos y gritos, y vi sangre y humo. Me di cuenta de que la policía había encontrado a los criminales y que estaban tratando de detenerlos. El coche se detuvo y las puertas se abrieron. Los hombres intentaron huir, pero la policía los atrapó. Los esposaron y los arrojaron a los coches patrulla. Registraron el coche y me encontraron. Abrieron la puerta y me ayudaron a salir. Me preguntaron si estaba bien y me dijeron que lamentaban lo que me había pasado. Dijeron que habían estado siguiendo a los criminales durante mucho tiempo y que finalmente los habían atrapado. Me explicaron que habían usado perfiles falsos en línea para atraer a víctimas desprevenidas, robándolas y lastimándolas. Me dijeron que rastrearon sus llamadas y mensajes y que habían seguido el coche. Llegaron justo a tiempo y me salvaron. Les agradecí y los abracé. Me sentí agradecida y afortunada.
Había sobrevivido a una pesadilla y había escapado de un destino peor que la muerte. Fui rescatada por la policía y me dieron una segunda oportunidad. Aprendí una lección valiosa y cambié mi perspectiva sobre las citas en línea. Decidí ser más cuidadosa y buscar personas reales y genuinas. Aprendí a valorar la vida y la felicidad, y decidí apreciarlas más. Había pasado por mucho, pero no me rendí. Me lastimaron, pero no perdí la esperanza. Me traicionaron, pero seguí creyendo. Fui una víctima, pero me convertí en una sobreviviente. Estaba esperando afuera del café, sosteniendo un ramo de rosas que había comprado para Katie, la chica con la que había estado chateando durante semanas. Quería impresionarla y mostrarle cuánto me importaba. Revisé mi teléfono para ver si tenía algún mensaje de ella, pero no había nada. Supuse que estaba en camino y que llegaría pronto. Esperé unos minutos más, pero todavía no había señal de ella. Empecé a sentirme un poco ansioso y preocupado. Quizás estaba atrapada en el tráfico, o tuvo alguna emergencia en el trabajo, o tal vez cambió de opinión y olvidó nuestra cita. Sacudí esos pensamientos y traté de mantenerme positivo, diciéndome a mí mismo que solo estaba retrasada y que aparecería en cualquier momento. Decidí llamarla para asegurarme de que todo estaba bien. Marqué su número y esperé, pero en lugar de escuchar su voz, escuché un mensaje grabado. El número que ha marcado no está en servicio. Por favor, verifique el número e intente nuevamente. Me quedé atónito. Verifiqué el número de nuevo y era el mismo que ella me había dado. Traté de llamarla otra vez, pero recibí el mismo mensaje. Sentí una oleada de confusión y miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente ella? ¿Era una estafadora, una catfish, una criminal? No tuve tiempo de pensar más cuando de repente sentí un dolor agudo en la parte trasera de mi cabeza. Dejé caer mi teléfono y las rosas, y caí al suelo. Vi estrellas y escuché un zumbido en mis oídos. Intenté levantarme, pero sentí que alguien me agarraba de los brazos y las piernas y me arrastraba hacia un callejón cercano. Miré hacia arriba y vi a dos hombres enmascarados y con guantes que me sujetaban. Eran grandes y musculosos y se veían decididos. Uno de ellos tenía un bate de béisbol y el otro un cuchillo. Me miraron con ojos fríos y crueles, y supe que estaba en serios problemas. «Amigo, estás en el lugar equivocado en el momento equivocado», dijo el que tenía el bate. «Te hemos estado observando por un tiempo y sabemos que llevas cosas buenas. Tu billetera, tu teléfono, tu reloj, tu computadora portátil. Nos llevaremos todo y si intentas resistirte o gritar, te aseguraremos de que te arrepientas». Balanceó el bate hacia mi rostro y sentí como mi nariz crujía. La sangre comenzó a brotar de mis fosas nasales y las lágrimas inundaron mis ojos. Grité de dolor y traté de liberarme, pero eran demasiado fuertes. «Cállate, gusano», dijo el del cuchillo. «Deberías haber sabido que no podías confiar en una chica cualquiera de internet. Katie no existe, ¿sabes? Es solo un perfil falso que creamos para atraer a tontos como tú. No eres el primero en caer en esto, solo eres otra víctima, otro incauto». Me apuñaló en el pecho y sentí un dolor agudo en el corazón. Jadeé, intentando respirar mientras sentía que mi vida se desvanecía. Vi cómo sus rostros se desdibujaban y cómo el callejón se desvanecía. Pensé en Katie, en cómo había esperado conocerla, en cómo me había mentido y traicionado. Pensé en el tiempo, el dinero y la vida que había desperdiciado. Cerré los ojos creyendo que este sería el final. Siempre había sido un tipo solitario desde que me mudé a Seattle por trabajo. No tenía amigos ni familia cerca, y pasaba la mayor parte de mi tiempo frente a la computadora, trabajando como ingeniero de software para una gran empresa tecnológica. Era bueno en lo que hacía, pero me sentía vacío por dentro. Anhelaba tener a alguien con quien compartir mi vida, alguien que me comprendiera y me quisiera por quien realmente era. Por eso me uní a un sitio de citas en línea. Pensé que tal vez podría encontrar a mi alma gemela allí, alguien que compartiera mis intereses y mi personalidad. Revisé cientos de perfiles, pero ninguno captó mi atención, hasta que vi el suyo. Su nombre era Ana. Tenía el cabello rubio largo, ojos azules y una sonrisa adorable. Dijo que era enfermera, que le gustaba leer, hacer senderismo y ver películas. Parecía perfecta para mí. Le envié un mensaje esperando que respondiera. Para mi sorpresa lo hizo.
Dijo que le había gustado mi perfil y que quería conocerme mejor. Comenzamos a chatear y pronto intercambiábamos mensajes todos los días. Era divertida, inteligente y amable. Me hacía sentir feliz y esperanzado. Ella dijo que sentía lo mismo por mí. Decidimos llevar nuestra relación al siguiente nivel. Acordamos encontrarnos en persona para ver si teníamos la misma química fuera de línea. Ella sugirió una cafetería cerca de su casa y yo acepté. Estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. No podía esperar para ver su rostro, escuchar su voz y tomar su mano. Llegué a la cafetería unos minutos antes y miré a mi alrededor, pero no la vi. Revisé mi teléfono, pero no había ningún mensaje de ella. Pensé que tal vez llegaría tarde o tendría problemas para encontrar el lugar. Decidí esperarla adentro. Entré en la cafetería y miré las mesas. Había pocos clientes, en su mayoría parejas o grupos de amigos. No vi a nadie que se pareciera a Ana. Sentí una punzada de decepción, pero traté de mantenerme positivo. Quizás estaba en el baño o había salido un momento. Pedí un café y me senté en una mesa cerca de la ventana. Volví a revisar mi teléfono, pero seguía sin haber noticias de ella. Empecé a preocuparme. ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si había conocido a alguien más? ¿Y si todo era una broma cruel? Decidí llamarla. Marqué su número y esperé a que contestara, pero en lugar de escuchar su voz, escuché un mensaje grabado. El número que ha marcado no está en servicio. Por favor, verifique el número y vuelva a intentarlo. Me quedé paralizado. Verifiqué el número nuevamente, pero era el mismo que me había dado. Traté de llamarla otra vez, pero recibí el mismo mensaje. De repente, sentí una mano tocarme el hombro. Me di la vuelta y vi a un hombre alto y musculoso, con el cabello corto y una barba incipiente. Llevaba una chaqueta de cuero y jeans y tenía una expresión amenazante. ¿Eres Paul?, Srenia preguntó en voz baja. Asentí, sintiéndome incómodo. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía mi nombre? Bien, ven conmigo, dijo mientras me agarraba del brazo. Intenté resistirme, pero era demasiado fuerte. Me arrastró fuera de la cafetería y me empujó dentro de una furgoneta negra que estaba estacionada afuera. Había otros 2 hombres adentro, ambos con pasamontañas y sosteniendo pistolas. Apuntaron sus armas hacia mí y me dijeron que me callara. Estaba aterrorizado. Me di cuenta de que todo había sido una trampa. Ana no era real. Era parte de un plan para atraerme a una trampa. Estos hombres eran secuestradores y querían dinero de mí. Me llevaron a un almacén remoto donde me ataron a una silla y me golpearon. Me exigieron un rescate de $100,000 y amenazaron con matarme si no pagaba. Dijeron que ya habían contactado a mi familia y que tenían 24 horas para entregar el dinero. No sabía qué hacer. No tenía esa cantidad de dinero. Y mi familia tampoco. Suplicaba que me dejaran ir, que me perdonaran la vida. Les dije que solo era un tipo solitario buscando amor, que no tenía nada que ver con su negocio. Me dejaron tirado en la oscuridad, sangrando y golpeado, sin esperanza ni ayuda. Me preguntaba si alguien me encontraría algún día o si moriría allí. Me preguntaba si Ana era real o simplemente un producto de mi imaginación. Me preguntaba si alguna vez encontraría el amor o si moriría solo. Lloré, recé y esperé. Pasaron los días, cada uno más agonizante que el anterior. Había perdido la noción del tiempo en ese frío y húmedo almacén. Cada momento se sentía como una eternidad mientras luchaba contra mis ataduras físicas y emocionales. Pero justo cuando había comenzado a perder la esperanza por completo, un destello de luz atravesó la oscuridad. Todo comenzó con ruidos débiles afuera del almacén, voces murmurando y pasos resonando. Al principio pensé que podrían ser mis captores, regresando para atormentarme aún más. Pero a medida que los sonidos se volvían más fuertes, me di cuenta de que era algo completamente diferente. De repente, la puerta se abrió de golpe, inundando la habitación con una luz cegadora. Entrecerré los ojos contra la repentina claridad, apenas atreviéndome a creer lo que estaba viendo. Un grupo de policías irrumpió en el almacén, con armas en mano y expresiones decididas. ¿Eres Paul?, preguntó uno de ellos escaneando la habitación frenéticamente. Débilmente logré asentir, mientras las lágrimas de alivio corrían por mis mejillas magulladas. Los oficiales corrieron hacia mí, desatando rápidamente mis ataduras y ayudándome a ponerme de pie. Había terminado. Estaba a salvo. Mientras me sacaban del almacén y me llevaban al aire fresco de la noche, sentí una abrumadora gratitud.
Estos valientes hombres y mujeres habían arriesgado sus vidas para rescatarme, un extraño en apuros. Nunca olvidaría su amabilidad y valentía. Más tarde, mientras me atendían en la ambulancia, me contaron cómo habían logrado encontrarme. Algunos transeúntes habían notado algo sospechoso en el almacén y lo habían informado a las autoridades. La policía siguió las pistas, lo que finalmente los llevó al lugar donde me mantenían cautivo. En cuanto a mis captores, fueron rápidamente detenidos y llevados bajo custodia. Se haría justicia y enfrentarían las consecuencias de sus acciones atroces. Sentí una sensación de cierre al saber que nunca podrían lastimar a nadie más, pero en medio del caos y el alivio de mi rescate, una pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Qué había pasado con Ana? La mujer que me había atraído a esta pesadilla con sus dulces palabras y promesas falsas. ¿Era una víctima como yo o había sido una cómplice voluntaria en este cruel esquema? Tal vez nunca conocería la verdad, pero una cosa era segura. Nunca volvería a confiar tan fácilmente. Había aprendido una valiosa lección sobre los peligros que acechan en las sombras, y llevaría ese conocimiento conmigo siempre. Mientras me dirigía en la ambulancia hacia la seguridad y el consuelo del hospital, prometí no volver a dar por sentado el regalo de la vida. Había sobrevivido al capítulo más oscuro de mi vida, y ahora era momento de abrazar la luz y comenzar de nuevo. Mi nombre es André, y ahora voy a contarte una historia que me sucedió en la bulliciosa ciudad de Moscú, en 2014. Todo comenzó de manera inocente, con unos cuantos deslizamientos en una aplicación de citas y una chispa de conexión con una mujer llamada Olga. Lo que no sabía era que este encuentro aparentemente encantador me llevaría por un camino de peligro y engaño. Olga y yo hicimos match de inmediato. Su foto de perfil irradiaba calidez y amabilidad, y nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo. Antes de darme cuenta, ella sugirió que nos conociéramos en persona en un restaurante temático peculiar que conocía. El lugar estaba escondido en el sótano de un edificio anodino, lo que le daba un aire de misterio que despertó mi curiosidad. Accedí con entusiasmo, emocionado ante la perspectiva de una experiencia gastronómica única y la oportunidad de conocer mejor a Olga. Mientras descendía las escaleras hacia el establecimiento tenuemente iluminado, me sorprendió la decoración ecléctica. Las paredes estaban adornadas con carteles vintage y letreros de neón que arrojaban un resplandor colorido sobre el espacio. Las conversaciones de los comensales se mezclaban con las suaves notas de jazz que sonaban de fondo, creando un ambiente acogedor. Olga ya estaba esperándome en una mesa al fondo, su sonrisa radiante mientras me hacía señas. No pude evitar sentir una oleada de anticipación mientras me acercaba a ella. Intercambiamos saludos y nos sumergimos en la conversación, perdiendo la noción del tiempo mientras reíamos y compartíamos historias. Cuando llegó el momento de pedir, dejé que Olga tomara la iniciativa, confiando en su criterio sobre el menú. Lo que no sabía es que ese sería el primer error en una serie de eventos desafortunados. El camarero apareció, con el lápiz listo sobre su bloc de notas, mientras Olga ordenaba una lista de platos. Noté algo peculiar. No había precios listados en ningún lugar. Descarté mis preocupaciones, asumiendo que era simplemente parte del encanto del restaurante. Después de todo, razoné, ¿qué tan caro podría ser una comida modesta? Qué equivocado estaba. A medida que avanzaba la velada, nuestra mesa pronto se llenó de una variedad de platos tentadores. Comimos y bebimos a gusto, perdidos en la compañía del otro. Pero cuando llegó la cuenta, mi corazón se hundió en el estómago. La cantidad total era exorbitante, varios miles de dólares por lo que parecía ser una comida modesta. El pánico me invadió mientras intentaba entender la situación. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Había caído víctima de una astuta estafa. Olga, al parecer, formaba parte de un grupo organizado de estafadores que se aprovechaban de individuos desprevenidos como yo. El restaurante era su terreno de caza, y yo había caído directamente en su trampa. La ira y la traición surgieron en mí al darme cuenta del alcance de su engaño. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres corpulentos aparecieron en nuestra mesa, con expresiones amenazantes mientras exigían el pago. Mis protestas cayeron en oídos sordos mientras se cernían sobre mí, sus amenazas volviéndose cada vez más agresivas. En un momento de desesperación, supe que debía actuar rápido.
Con la adrenalina corriendo por mis venas, tomé una botella de cerveza cercana y la rompí contra la cabeza de uno de los asaltantes, enviando fragmentos de vidrio volando. El caos estalló cuando los gritos llenaron el aire, mezclándose con los sonidos de la pelea y la conmoción. Reuniendo cada onza de fuerza y coraje, luché para abrirme camino a través del tumulto, decidido a escapar de las garras de mis agresores. Con el corazón latiendo a 1000 por hora salí corriendo por las puertas del restaurante hacia el aire fresco de la noche, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de emergencias, mi voz temblando mientras relataba la terrible experiencia al operador al otro lado de la línea. En cuestión de minutos, las sirenas resonaron en la distancia, señalando la llegada de la policía. Los perpetradores fueron detenidos rápidamente y llevados esposados. Sentí una oleada de alivio mientras se los llevaban, aunque estaba golpeado y sacudido. Pero había aprendido una valiosa lección sobre la fragilidad de la confianza y los peligros del engaño, resiliencia y determinación. Así que, querido lector, deja que mi relato sirva como recordatorio de precaución. Ten cuidado con el atractivo de los encuentros en línea, porque no todo lo que brilla es oro. Confía en tus instintos y nunca subestimes el poder del engaño que acecha en las sombras, pues en el corazón de la oscuridad, incluso la luz más brillante puede extinguirse en un instante. Mi nombre es Emma, y ahora voy a contarte una historia que me sucedió en el año 2020, en la bulliciosa ciudad de Nueva York. Fue una fría noche de octubre cuando decidí conocer a Jacob, un chico con el que había estado chateando en un popular sitio de citas estadounidense. Lo que no sabía era que esa decisión me llevaría a la experiencia más oscura y aterradora de mi vida. Cuando entré al acogedor café donde habíamos acordado encontrarnos, mi corazón latía de nerviosismo y emoción. Escaneé la sala buscando el rostro familiar de Jacob, y finalmente lo vi sentado en una mesa en la esquina, con una cálida sonrisa en los labios. Me acerqué a él con optimismo cauteloso, y nos saludamos con algo de torpeza. Jacob sugirió que después del café fuéramos a dar un paseo por Central Park, y acepté. Caminamos animadamente por el parque, con los vibrantes colores del otoño pintando un paisaje pintoresco. Jacob parecía encantador y genuino, y me sentí cada vez más cómoda en su presencia. Sin embargo, cuando el sol comenzó a desaparecer tras el horizonte, su comportamiento cambió repentinamente. Me sugirió que fuéramos a un lugar apartado que conocía lejos del bullicio de la ciudad. Las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza, pero las ignoré, convenciéndome de que solo estaba siendo paranoica. Jacob llamó un taxi y condujimos por las calles poco iluminadas de Nueva York. No pude deshacerme de la sensación de inquietud que se instaló en mi estómago. Cuando llegamos a nuestro destino, un estacionamiento desierto cerca de una tienda de conveniencia, mi ansiedad alcanzó su punto máximo. Al salir del taxi, noté un coche escondido en las sombras, con el motor encendido de manera ominosa. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres enmascarados salió del vehículo, empuñando armas. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que había caído en una trampa. La fachada amistosa de Jacob se desvaneció, revelando la mirada fría y calculadora de un depredador. Me agarró del brazo con fuerza. Su agarre era como un torno, y me empujó hacia el coche que esperaba. Mi mente corría mientras luchaba por liberarme de su agarre, pero sus cómplices intervinieron rápidamente, sometiéndome con sorprendente fuerza. Grité pidiendo ayuda, pero mis gritos fueron ahogados por el sonido de los neumáticos chirriando y las voces amortiguadas. En un torbellino de caos y confusión, me lanzaron al asiento trasero del coche, mi cuerpo magullado por el trato brutal de mis captores. Lo que parecía una eternidad pasó mientras acelerábamos por las calles desiertas, tragados por la oscuridad. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras rezaba por un milagro, pero en el fondo sabía que mi destino estaba sellado. Finalmente, el coche se detuvo con un chirrido, y me arrastraron hacia un tramo desolado de carretera. Los hombres no perdieron tiempo en saquear mis pertenencias, revisando mi bolso con eficiencia despiadada. Robaron todo lo que tenía de valor: mi teléfono, mi billetera, incluso el collar que mi abuela me había regalado en mi cumpleaños número 16. Cuando se sintieron satisfechos con su botín, me dejaron tirada en el suelo, destrozada y rota, una mera sombra de la mujer que solía ser.
Me quedé allí temblando mientras la cruda realidad de lo que acababa de suceder se apoderaba de mí. Fue solo gracias a la bondad de unos transeúntes que sobreviví esa noche. Pasaron por el lugar donde estaba tirada y llamaron a emergencias. La ambulancia llegó poco después, llevándome rápidamente a la seguridad del hospital. En los días que siguieron, relaté mi calvario a la policía, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los perpetradores seguían libres. Eran como fantasmas deslizándose por las grietas de las calles bulliciosas de la ciudad, dejando atrás solo vidas destrozadas y sueños rotos. Mientras yacía en la cama del hospital, curando mis heridas físicas y emocionales, no pude evitar preguntarme qué había llevado a Jacob y a sus cómplices a cometer un acto tan atroz. ¿Había sido una desesperada búsqueda de dinero o simplemente disfrutaban causando dolor y sufrimiento? Una cosa era segura: nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices de esa noche me perseguirían por el resto de mis días, un recordatorio sombrío de la oscuridad que acecha bajo la superficie del mundo en el que vivimos. Pero en medio de la desesperación también había esperanza, una pequeña llama que se negaba a extinguirse. Me negué a dejar que el miedo dictara mi vida, prometiendo resurgir de las cenizas, más fuerte y resiliente que nunca. Y así, mientras miraba por la ventana del hospital, viendo el horizonte de la ciudad bañado por el suave resplandor del amanecer, me hice una promesa silenciosa. No importaba qué desafíos me aguardaran, los enfrentaría de frente, armada solo con coraje y la inquebrantable creencia de que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Mi nombre es Michael, y ahora te contaré una historia que me ocurrió en 2012 en la vibrante ciudad de Phoenix. Es una historia que aún me provoca escalofríos cada vez que recuerdo los eventos que ocurrieron. Todo comenzó de manera inocente, como suelen hacerlo muchas historias, con un simple deslizamiento en una aplicación de citas. Hice match con una chica llamada Ashley. Parecía agradable durante nuestras primeras conversaciones, así que decidimos vernos para tomar un café una lluviosa tarde de otoño. Cuando entré en la cafetería, la vi sentada junto a la ventana, su cabello capturando la luz del sol de una manera que la hacía parecer casi etérea. Intercambiamos saludos y, por un momento, todo parecía estar bien. Pero a medida que la conversación avanzaba, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Había una tensión subyacente en nuestra interacción que no lograba identificar del todo. Aún así, descarté mis reservas y traté de disfrutar la cita lo mejor que pude. Sin embargo, para cuando nos despedimos, sabía en lo profundo que Ashley no era la persona indicada para mí. Su entusiasmo superaba con creces el mío, y no podía imaginarme un futuro con ella. Pensé que eso sería el final, un simple tropiezo en el vasto recorrido de mi vida amorosa. Lo que no sabía era que Ashley tenía otros planes. Los días se convirtieron en semanas, y comencé a notar sucesos extraños a mi alrededor. Captaba destellos de alguien observándome desde lejos, o recibía mensajes misteriosos de números desconocidos. Al principio, los descarté como meras coincidencias, pero a medida que la frecuencia de estos incidentes aumentaba, comencé a sentirme incómodo. Luego, una fatídica noche, regresé a casa del trabajo y encontré mi apartamento envuelto en llamas. El olor acre del humo llenaba el aire, y el pánico se apoderó de mí cuando comprendí lo que estaba sucediendo. Sin perder tiempo llamé a los bomberos y salí corriendo a la calle, tosiendo y jadeando por aire. Solo más tarde, mientras yacía en una cama de hospital con vendajes cubriendo mi piel quemada, comprendí la magnitud del terror que me perseguía. La obsesión de Ashley se hizo evidente cuando descubrí que me había estado acosando, aprendiendo dónde vivía y orquestando este atroz acto de incendio en un intento retorcido de ganar mi afecto. El dolor físico fue insoportable, pero no era nada comparado con el trauma emocional de darme cuenta de que alguien estaba dispuesto a destruir mi vida simplemente porque no correspondía a sus sentimientos. Mientras me sometía a cirugía tras cirugía para reparar el daño causado a mi cuerpo, no podía evitar preguntarme qué tipo de persona era capaz de tal crueldad. Pero la vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. A pesar de todas las probabilidades en mi contra, salí del calvario más fuerte que nunca. Las cicatrices en mi piel sanaron, y aunque servían como un recordatorio de los horrores que soporté, también simbolizaban mi resistencia frente a la adversidad.
En cuanto a Ashley, la justicia no tardó en alcanzarla. Fue arrestada por las autoridades y llevada a juicio, donde enfrentó las consecuencias completas de sus acciones. Aunque me costó perdonarla, supe que albergar odio en mi corazón solo me frenaría de avanzar verdaderamente. Al final, elegí concentrarme en reconstruir mi vida y recuperar mi sensación de seguridad. Me rodeé de seres queridos que me apoyaron incondicionalmente y juntos avanzamos hacia el futuro, dejando atrás las sombras del pasado. Sin embargo, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, perduraron mucho tiempo después de que se extinguieron las llamas. Las pesadillas acosaban mis noches, y el miedo a encontrarme con otra Ashley rondaba en los bordes de mi conciencia. Me llevó tiempo, terapia y mucha introspección aceptar lo que había sucedido y encontrar paz dentro de mí mismo. No obstante, en medio de la oscuridad, hubo destellos de esperanza. Descubrí una nueva fortaleza en mi vulnerabilidad y aprendí a valorar cada día como un regalo precioso. La experiencia, aunque aterradora, me enseñó valiosas lecciones sobre la resiliencia, la compasión y la importancia de establecer límites. A medida que las estaciones cambiaban y la vida volvía lentamente a una apariencia de normalidad, encontré consuelo en los pequeños momentos de alegría que salpicaban mis días. Compartir risas con amigos, disfrutar de mis pasiones o simplemente disfrutar del calor del sol. Me negué a dejar que las sombras del pasado dictaran mi futuro, y así, mientras me siento aquí relatando esta desgarradora historia, no estoy lleno de amargura ni resentimiento, sino de gratitud por la fuerza que me llevó a través de los tiempos más oscuros. Mi nombre es Sofía, y ahora te contaré una historia que me sucedió en el verano de 2020, en la bulliciosa ciudad de Nueva York. Todavía me estremezco al recordar aquella fatídica noche, los eventos que se desarrollaron y el inesperado giro que dio mi vida. Era una cálida noche de viernes cuando decidí reunirme con un chico llamado Alex, con quien había conectado en una aplicación de citas. Llevábamos un tiempo chateando, y él parecía un tipo genuinamente agradable. Lo que no sabía era que ese encuentro aparentemente inofensivo se convertiría en una pesadilla. Decidimos vernos en un acogedor café en el corazón de la ciudad. Cuando entré al café, vi a Alex sentado junto a la ventana, esperándome con una sonrisa encantadora. Nos saludamos cordialmente y pronto comenzamos a conversar. Al principio todo parecía ir bien. Reímos, compartimos historias y disfruté de su compañía. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, noté un cambio en la actitud de Alex. Su sonrisa, antes encantadora, ahora parecía más siniestra, y sus ojos tenían un brillo depredador que me puso los pelos de punta. Incómoda con el cambio repentino, intenté excusarme educadamente, pero Alex insistió en que diéramos un paseo por el parque cercano. Contra mi mejor juicio accedí, esperando que tal vez solo estaba exagerando. Mientras caminábamos por las partes mal iluminadas del parque, el comportamiento de Alex se volvió cada vez más agresivo. Comenzó a hacer comentarios lascivos y a tocarme de manera inapropiada, ignorando mis claras señales de incomodidad. El pánico comenzó a apoderarse de mí al darme cuenta de que estaba en una situación peligrosa. Desesperada por escapar, intenté apartarlo, pero solo se volvió más violento. En un repentino ataque de ira, Alex me golpeó en la cara, enviándome al suelo. Aturdida y desorientada, lo vi con horror mientras registraba mis pertenencias, robándome el teléfono y el bolso antes de desaparecer en la oscuridad. Sola y temblando, luché por recomponerme mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Fue entonces cuando escuché pasos que se acercaban y vi a un grupo de desconocidos apresurándose a ayudarme. Me levantaron del suelo, ofreciéndome palabras de consuelo y apoyo mientras llamaban a la policía. En estado de shock, relaté los eventos a los oficiales que llegaron al lugar. Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Con su asistencia pude presentar un informe, y me aseguraron que harían todo lo posible para detener a mi agresor. Pasaron los días y me encontré consumida por el miedo y la ansiedad, mirando constantemente por encima del hombro y sobresaltándome con el menor ruido. La idea de enfrentarme a Alex de nuevo me llenaba de pavor, y no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo vigilada. Una mañana,
Recibí una llamada de la policía informándome que habían detenido a un sospechoso que coincidía con la descripción de Alex. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía a la comisaría, rezando para que finalmente se hiciera justicia. Sentada en la sala de interrogatorios, observando a través del espejo unidireccional mientras traían a Alex esposado, sentí una oleada de alivio. A pesar de sus intentos por negar su implicación, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y finalmente fue acusado de asalto, robo y acoso. Aunque las cicatrices de esa noche tal vez nunca sanen por completo, me niego a dejar que el miedo gobierne mi vida. Estoy agradecida por la amabilidad y compasión que me mostraron los extraños, y estoy decidida a recuperar mi sentido de seguridad e independencia. Así que, al reflexionar sobre los eventos que ocurrieron, me siento recordada de la resiliencia del espíritu humano y el poder de la comunidad frente a la adversidad. Y aunque el camino por delante pueda ser largo y desafiante, sé que no estoy sola.